Buenos días. Vamos a empezar con la materia Fundamentos de Biotecnología, con el tema 1, Introducción, hablando del término biotecnología, que fue bastante moderno, que es bastante moderno, más nuevo que otras disciplinas científicas. Fíjense que recién fue acuñado en el año 1919 por Karl Erecki, un ingeniero húngaro. En esos tiempos, el término significó todas las líneas de trabajo por las cuales, a partir de materias primas y con la ayuda de organismos vivos, se obtenían productos. Erecki visualizaba una era bioquímica similar a la de piedra y de hierro, y realmente no se equivocó en ese sentido. Vamos a considerar la definición según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que dice que la biotecnología es la aplicación de los principios científicos y de la ingeniería al procesamiento de materiales por agentes biológicos para proveer de bienes y servicios. Veamos qué es cada una de estas cosas. ¿Por qué decimos de principios científicos y de la ingeniería? Porque es un conjunto muy amplio de disciplinas que ponen especial énfasis en la microbiología, la bioquímica, la biología molecular, la genética, la inmunología, la ingeniería bioquímica y la ingeniería química. ¿Y por qué abarca diferentes materiales? Porque incluye a aquellos orgánicos e inorgánicos. En tanto, los agentes biológicos son, en general, catalizadores biológicos. En particular, los microorganismos, las células animales, las células vegetales, virus y enzimas. ¿Por qué dice a qué se refiere al decir bienes? Se refiere en realidad a todos los productos, alimentos, productos farmacéuticos, recuperación de metales, y también se refiere a servicios, porque la biotecnología se ocupa de lo relacionado específicamente con prestaciones tales como la purificación de agua o el tratamiento de efluentes domésticos y la extracción de derrames de petróleo. Vamos a hablar entonces un poco de un poco de historia de la biotecnología. En realidad, hace 8.000 años los sumerios y babilonios comenzaron a producir cerveza, mientras que los egipcios descubrieron la técnica para elaborar pan de levadura, hace 6.000 años de eso. Alrededor de la misma época se desarrollaron otros procesos para la conservación de alimentos, particularmente en China, como la fabricación de yogur, queso, vinagre y vino. Muchos de estos procesos en realidad son tan efectivos que todavía se siguen realizando de la misma manera, siguiendo el mismo método básico. Así, por ejemplo, la producción de cerveza se hace a partir de granos sometidos a un proceso de malteo, lo que aumenta la cantidad de enzimas, para convertir el almidón de los granos en azúcar y después añadiendo levaduras específicas para producir la cerveza al convertir los hidratos de carbono del grano en etanol. Aunque el proceso de fermentación no se comprendió como tal, sino hasta que Louis Pasteur en 1857 se ocupó del tema, este es el primer uso de la biotecnología para convertir un alimento en otro. En el año 1664, Robert Hooke describió los cuerpos fructíferos de los mohos, u hongos filamentosos, que los llamamos hoy en día, utilizando un microscopio primitivo. En realidad aquí es importante tener en cuenta que un microscopio primitivo es como una lupa importante, ¿no es cierto? Hoy lo veríamos como una lupa importante. En el año 1684, Anthony von Leeuwenhoek descubrió el mundo microbiano y le llamó minúsculos animáculos con sus microscopios primitivos. Y en realidad hay que decir que la microbiología, como se ocupa de los microorganismos y estos eran invisibles a los ojos, en realidad pudo evolucionar en la medida que evolucionaron los microscopios, o sea, la capacidad de hacer visible esos minúsculos animáculos, ¿sí? Entonces, recién en el siglo XIX, con el desarrollo técnico de los microscopios, se pudo demostrar el origen de los microbios y vencer la creencia de la generación espontánea.
Otra pregunta inquietante que se respondió fue sobre la causa de las enfermedades contagiosas, porque las personas veían que que otras personas se enfermaban, pero no se sabía muy bien cuál era la causa, qué es lo que pasaba, ¿sí? Entonces, gracias a todo esto es que la microbiología se estableció como una ciencia independiente en desarrollo. Y hablando de la generación espontánea, fíjense, Ambroise Paré, en los 1500, siendo el más célebre cirujano de su siglo, escribió algo que ahora resulta bastante increíble. Fíjense lo que escribió. Hallándome en una viña de mi propiedad, próxima al pueblo de Meudon, hice romper una enorme cantidad de grandes piedras sólidas. Dentro de una de ellas se encontró un grueso sapo vivo, sin que hubiera en la piedra la menor apariencia de abertura. Me maravilló el hecho de que este animal hubiese podido nacer, crecer y vivir allí. Pero el cantero me dijo que no había por qué asombrarse, pues varias veces había hallado animales de esta y de otras clases en lo más recóndito de las piedras, sin que existiese el menor indicio de una abertura. Se puede explicar así el nacimiento y la vida de estos animales. Son engendrados a partir de una sustancia húmeda de las piedras, cuya humedad, al entrar en putrefacción, produce tales seres. Es decir, se pensaba que la vida se originaba de manera espontánea. Fíjense lo que pensaba Van Helmont. Él era el más grande fisiólogo de la época y fíjense lo que indicó para la obtención de ratones. Un vaso lleno de trigo se cubre con una camisa sucia, además dice preferentemente de mujer. Y dice, un fermento originado en la camisa y transformado por el olor de los granos convierte el trigo mismo en ratones. Esta metamorfosis dura cerca de 21 días, o sea, el tiempo de gestación del ratón, y nuestro naturalista se asombra de su notable rapidez. Ello, nos dice, es tanto más admirable cuanto que los ratones originados por el trigo y la camisa no son pequeños ni lactantes, ni minúsculos, ni deformes, sino muy bien formados y pueden saltar. Entonces, fíjense cómo esta teoría de la generación espontánea estaba muy arraigada en la sociedad y no era que la sostenían personas incultas o no educadas, sino que se trataba de personas perfectamente formadas, ¿sí? Francisco Redi, un médico italiano, fíjense que vivió en los 1600, demostró que los gusanos de la carne son larvas de moscas y no aparecen en la carne y no aparecen si la carne se guarda bien tapada. Esto fue un poco el origen de la fiambrera, de una manera de proteger a las carnes. En muchas civilizaciones antiguas se emplearon combinaciones de plantas y otros organismos como medicinas. Desde hace aproximadamente 2200 años, la gente empezó a utilizar agentes infecciosos, inactivos o en pequeñas cantidades para inmunizarse contra las infecciones. En 1701, Giacomo Pilarini comenzó a practicar en Constantinopla la inoculación, el infectar intencionalmente a niños con viruela para prevenir casos más graves más adelante en sus vidas. La inoculación competiría con la vacunación por casi un siglo, ¿sí? En esta última técnica, desarrollada en 1798 por Edward Jenner, se infectaba a la gente con viruela bovina para inducir resistencia a la viruela humana, lo que la convierte en una técnica mucho más segura. Vacuna, de hecho, viene de la palabra latina vaccinus, que quiere decir a partir de vacas. Y estos y otros procesos se fueron refinando en la medicina moderna y han llevado a muchos desarrollos, tales como los antibióticos, vacunas y otros métodos para combatir las enfermedades. Bueno, hoy en día estamos viviendo en una situación de pandemia, así que fíjense que todo el tiempo estamos escuchando sobre las vacunas y los virus, ¿sí? En 1799, Lázaro Spallanzani, naturalista italiano, realizó experimentos en los que mostró que se podrían conservar infusiones
que son medios de cultivos líquidos, por mucho tiempo, sin que se descompusieran mediante el calentamiento en agua hirviendo de matraces herméticamente sellados que contenían la infusión, ya que el calor mata a los microbios. Antes de eso, se pensaba que la vida se generaba de manera espontánea, como vimos hace un rato. Para 1809, Nicholas Appert desarrolló una técnica, también usando calor, para enlatar y esterilizar la comida. En realidad fue un hallazgo bastante accidental porque él había organizado una fiesta en su mansión y resulta que faltaron muchos de los invitados. Entonces decidió envasar toda la comida que se había preparado para no tirarla. Y entonces eh, observó que al hacer el procedimiento, al hacerle un tratamiento térmico a la comida y envasarlo, esta comida se preservaba por bastante tiempo. Esto fue muy importante porque le permitió ganar un premio de 12.000 francos, muchísimo dinero, ofrecido en 1795 por Napoleón. Porque Napoleón tenía que llevar a sus tropas hacia otros países, estaban digamos, tenían muchas campañas, y recuerden que los soldados tenían que marchar por grandes distancias, pero no podían cargar con ellos toda la comida que iban a necesitar durante muchos meses de campaña, y lo mismo pasaba con el agua. Entonces llevaban ciertas cantidades, pero al poco tiempo esas comidas iban sufriendo un gran deterioro. Entonces algunas veces esa misma comida era la causa de la enfermedad de muchas tropas, igual que el agua contaminada. Entonces había distintas bajas. Por eso es que Napoleón estaba muy interesado en que se desarrollara un método que permitiera la conservación de alimentos. Es importante decir que las guerras, al igual que otro tipo de misiones especiales, como las misiones espaciales, han contribuido mucho al desarrollo de la tecnología alimentaria, ¿no? Y de la biotecnología. Bueno, en la primera mitad de la década de 1860, el químico francés Louis Pasteur desarrolló la técnica que lleva su nombre, la pasteurización, ¿sí? Que es un tratamiento térmico igualmente para preservar los alimentos calentándolo, con lo que se destruye a los microorganismos dañinos y los mantiene aislados del exterior al envasarlos, ¿no? Esta técnica ayudó a mejorar la calidad de vida de las personas, sin ninguna duda, pues permitió conservar muchos alimentos sin cambiar su sabor. Con eso se pudo, por ejemplo, transportar leche sin que se echara a perder o se podía evitar que el vino también se agriara, ¿no es cierto?, se convirtiera en vinagre. Bueno, en primer lugar, Pasteur demostró que en el aire había estructuras que se parecían mucho a los microorganismos encontrados en el material putrefacto. Descubrió que el aire normal contiene continuamente una diversidad de células microbianas indistinguibles de las que se encuentran en los materiales en putrefacción. Concluyó entonces que estos organismos se originaban a partir de los del aire y que se depositan continuamente en los objetos. Pasteur pensó que si sus conclusiones eran correctas, entonces no debería estropearse un alimento tratado térmicamente, de tal modo que todos los contaminantes fueran destruidos. Esto fue verdad. Lo que acabamos de decir es que él desarrolló la pasteurización, ¿sí? Fíjense que también, en realidad, Pasteur hizo muchas contribuciones a la biotecnología. Entre 1880 y 1890 desarrolló la vacuna contra el carbunco, el cólera aviar y la rabia. El carbunco, no sé si saben, es el anthrax, causado por Bacillus anthracis, que es una bacteria. Bueno, Edward Buchner, hacia finales de los 1800, descubrió dentro de las células microbianas las sustancias vitales responsables de todas las transformaciones químicas, las enzimas,
que más adelante en el curso las vamos a estudiar, son los catalizadores biológicos que aceleran todas las reacciones o permiten que todas las reacciones bioquímicas se lleven adelante. Volviendo a Pasteur, él realizó un experimento muy importante en el año 1878, que fue el que permitió demostrar o superar que la teoría de la generación, o sea, demostrar que no era verdad la teoría de la generación espontánea. Pasteur construyó un matraz con forma de cuello de cisne. Los materiales de putrefacción se ponían a calentar hasta ebullición, ¿sí? Luego, cuando el matraz se enfriaba, el aire podía entrar de nuevo, ¿sí? A través de este matraz con cuello de cisne, que le llamó, pero la curvatura del cuello del matraz evitaba que el material particulado, las bacterias y otros microorganismos alcanzasen el interior y se pusieran en contacto con el líquido, el caldo. El material esterilizado en tal recipiente no se descomponía, ¿sí? Por más que se lo dejara durante un tiempo, no se descomponía, y no aparecían microorganismos mientras que el cuello del matraz no se contactara con el líquido estéril. Si en cambio uno inclinaba el matraz lo suficiente como para permitir el contacto de ese líquido con el cuello del matraz, o con ese material que se había depositado, se observaba que el líquido se llenaba de microorganismos, al poco tiempo se producía la putrefacción. Entonces, este simple experimento sirvió para aclarar de modo efectivo, ¿sí? que, que los microorganismos estaban en el aire efectivamente y que la vida no se generaba de manera espontánea, porque él podía incubar este caldo durante bastante tiempo sin que se produjeran cambios, aunque cuando se hacía esta puesta en contacto del líquido con el cuello del matraz, se observaban rápidamente los cambios. Bueno, como les decía, este experimento permitió superar la teoría de la generación espontánea y además permitió que se desarrollaran procedimientos eficaces para la esterilización. Estos tratamientos térmicos, este hervido que le hacía el caldo, terminó desembocando en tratamientos térmicos que fueron realmente muy importantes, como decíamos antes, para el desarrollo de la industria alimentaria, por cuanto dieron origen al envasado y a la conservación de los alimentos. Pero por otro lado, al permitir esterilizar medios de cultivo, permitió también el desarrollo de la microbiología, porque al tener medios de cultivos estériles es posible que se siembren distintas sustancias que se quieren analizar o que se realice el aislamiento de microorganismos de interés, como ya vamos a ver más adelante. Bueno, acá les aparece este signito de admiración, y siempre que les aparezca este signo de admiración, quiere decir que este punto es muy importante y que tienen que leerlo con más profundidad, ¿sí? Porque se los voy a preguntar. Así que ya saben, siempre que lo vean, tienen que prestar especial atención a eso y profundizar un poco en el tema. Bueno, otra persona que hizo muchas contribuciones a la biotecnología fue Koch, con la teoría de las enfermedades infecciosas. Él realmente propuso distintos tratamientos y curas de muchas enfermedades. Tuvo un rol muy, muy importante. Y también llevó al desarrollo de los cultivos axénicos. Un cultivo axénico es un cultivo puro, es decir, de una única especie de microorganismo, y describió las colonias características. Koch también hizo una contribución importante hacia el tratamiento de la tuberculosis, por cuanto desarrolló un método de tinción para el Mycobacterium tuberculosis,
y logró aislar el microorganismo. Fue tan importante su contribución que le mereció el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1905. Él también descubrió y aisló el Vibrio cholera. El Vibrio cholera indicó la importancia en la filtración de aguas para el control de la enfermedad. No sé si ustedes saben lo que es el Vibrio cholerae, pero es una bacteria que produce lo que se llama el cólera, ¿sí? Que es una enfermedad gastrointestinal muy importante que puede conducir a la deshidratación rápidamente y a la muerte, si es que no se trata. Pero si se trata a tiempo, si se trata a tiempo con un antibiótico, esto se puede evitar, por suerte. Pero en aquellos tiempos, no había antibióticos, entonces tienen que pensar en esa situación. Cuando se consumía agua contaminada con este bacilo, con esta bacteria, Vibrio cholerae, no se podía tratar de ninguna manera. Bueno, Koch también fue quien desarrolló el concepto de transportadores de enfermedades. Y bueno, acá les aparece nuevamente el signo de que esto es muy importante, o sea, tienen que profundizar en la lectura de Koch, y en este caso les aparecen subrayados 2 microorganismos, ¿sí? Siempre que les aparezcan de esta manera, lo que significa es que tienen que anotarlo y aprenderlo. Es decir que toda vez que yo les indique, ustedes van a anotar esos microorganismos. Es decir, que van a designar una zona, una hoja, una región de su cuaderno o algo para ir anotando los microorganismos que yo les voy a ir marcando como que se los tienen que aprender, ¿sí? Entonces, Mycobacterium tuberculosis es uno de los microorganismos que van a tener que aprender y como ya se imaginarán, lo que produce es justamente la tuberculosis, que era muy importante por aquellos tiempos. Y Vibrio cholerae, acabamos de mencionar que produce el cólera. Hoy en día todavía hay cólera en distintas partes del mundo. En Salta hubo un brote de cólera en el año 1990, me parece, que fue bastante importante. También en Brasil, en Perú, perdón, y Bolivia en ese momento, ¿sí? Hoy en día, por supuesto que se trata con antibióticos, por lo tanto la enfermedad es controlable, ¿sí? Entonces, a estos 2 microorganismos los van a agendar en un lugar particular y los tienen que aprender a escribirlos correctamente. Ya vamos a ver por qué el nombre de los microorganismos tiene 2 palabras, por lo menos, ¿sí? Bueno, además, siguiendo con Koch, él planteó los postulados sobre las enfermedades infecciosas, que son 4. Entonces él dijo que para que una enfermedad sea considerada transmisible debe cumplir con ciertos requisitos enunciados por él mismo y basados en sus experimentos con el Bacillus anthracis. El primer postulado dice que el microorganismo debe estar presente en todos los individuos. Bacillus anthracis lo anotamos aparte, ¿sí? En nuestro registro de microorganismos. Entonces, vamos al primer postulado que dice, el microorganismo debe estar presente en todos los individuos con la misma enfermedad. El segundo postulado dice, el microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo y poder ser aislado en medio de cultivo. Este postulado hoy en día a veces no se puede cumplir, ¿sí? Porque hay algunos microorganismos que no se han podido cultivar en el laboratorio todavía, quizás porque no se han encontrado las condiciones adecuadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que es el único de los 4 postulados que algunas veces no se cumple. El tercer postulado dice que el microorganismo proveniente de ese cultivo debe causar la misma enfermedad cuando se inocula a otro huésped. Bueno, en aquellos tiempos se hacían estas pruebas. Hoy en día no se puede hacer esto, ¿no es cierto?, por una cuestión de ética, de bioética.
Y el cuarto postulado dice, el individuo experimentalmente infectado debe contener el microorganismo, es decir, se lo tiene que poder volver a aislar, ¿sí? Entonces, estos serían los 4 postulados de Koch, que hoy en día, como les decía, siguen siendo válidos, con excepción de este que les he mencionado, de poder cultivar. Bueno, la mayoría de las bacterias que causan enfermedades en el ser humano se ajustan a estos postulados, a excepciones del Mycobacterium leprae, que no cumple con el segundo enunciado de Koch. Bueno, Mycobacterium leprae también lo agendamos, ¿sí? Y es el que produce la lepra, como ya se habrán imaginado. Bueno, otra contribución importante la realizó Ferdinand Kohn en los años 1800. Él se inició en la botánica, estudió la división celular, las plantas unicelulares, las algas, las bacterias fotosintéticas, que ya vamos a ver que se llaman cianobacterias. Él estudió las bacterias resistentes al calor, del género Bacillus sobre todo, que más adelante vamos a estudiarlas con mucho detenimiento, porque son muy importantes y producen esporos termorresistentes. Él sentó las bases de la bacteriología, las bases experimentales para la clasificación de las bacterias y los métodos simples para evitar la contaminación de medios de cultivo estériles. Estos aspectos luego le permitieron a Koch grandes avances para el aislamiento y la clasificación de bacterias causantes de enfermedades. Entonces hay que tener en mente que muchas de estas personas vivieron, digamos, en épocas semejantes o superpuestas, ¿no es cierto? Y los avances de uno fueron favoreciendo a los otros. Hasta la Primera Guerra Mundial apenas si progresó la idea de utilizar bacterias y levaduras para fabricar otra cosa que no fuera alcohol. Sin embargo, las restricciones impuestas durante el conflicto anunciaron lo que puede llamarse como la Segunda Era Biotecnológica. La Primera Guerra Mundial, como yo les decía, las guerras siempre han contribuido o han significado presiones para el desarrollo de nuevas tecnologías. Y la biotecnología no es ajena a eso, ¿sí? Entonces, la Primera Guerra Mundial supuso demandas biotecnológicas. De hecho, el proceso Neuber para producir glicerol, para la nitroglicerina, fue muy importante y se llevó adelante mediante la fermentación dirigida de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es muy, muy importante para nosotros. Vamos a ver que lo vamos a mencionar en muchísimas oportunidades, así que lo anotamos aparte, ¿sí? Y Saccharomyces cerevisiae es la levadura de panadería que compramos en el almacén para hacer pan o para hacer pizza, y también es la levadura que se usa para producir cerveza o para producir vino. ¿Sí? Así que fíjense que la conocemos muchísimo, solamente que antes para nosotros era levadura. Bueno, a partir de ahora va a ser Saccharomyces cerevisiae, así que agéndenla. Bueno, entonces decíamos que esta fermentación esta fermentación para producir glicerol era realizada por Saccharomyces cerevisiae. También estuvo el proceso Weissman usando Clostridium acetobutylicum para la producción de disolventes como la acetona, para la fabricación de cordita, ¿sí? Que es un tipo de pólvora sin humo compuesta de nitroglicerina y algodón pólvora que se mezclan con acetona para producir una pasta que posteriormente es prensada en forma de cuerda. Por eso se llama cordita. Bueno, los descubrimientos de Pasteur, de Robert Koch y de Alexander Fleming, que también es muy importante que leamos sobre él hizo grandes contribuciones, revolucionaron el tratamiento de las enfermedades infecciosas con el descubrimiento de los antibióticos. Es importante que ustedes lean sobre Alexander Fleming y vean que en realidad él descubrió los antibióticos de manera accidental, porque estaba trabajando estaba trabajando con unos cultivos y de repente vio que sus cultivos se habían contaminado con un hongo, pero que alrededor de ese hongo había como un halo en una zona como de restricción en donde no crecían las bacterias que él estaba estudiando. Y entonces así encontró
justamente que había algo que se producía, y estos son los antibióticos que después salvaron tantísimas vidas. Esto fue un gran cambio, ¿no es cierto?, en lo que hace a salud pública. También Fleming se hizo famoso por descubrir la enzima antimicrobiana llamada lisozima, ¿sí? Y como les decía, su descubrimiento de los antibióticos, concretamente de la penicilina, obtenida a partir del hongo Penicillium notatum, que ya lo vamos a notar más adelante. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó la tercera era biotecnológica por la necesidad de contar con ciertos medicamentos para que las víctimas no murieran de sepsis bacteriana. Y la cuarta era biotecnológica se produjo desde principios de los años 70 con el advenimiento de la ingeniería genética, el descubrimiento de los sistemas de restricción y modificación en bacterias y la aplicación de las endonucleasas. También con los trabajos de Milstein y Kohler sobre la formación de hibridomas, con la posterior utilización para la producción de anticuerpos monoclonales, y un hito que realmente merece resaltarse ocurrió en el año 1982, cuando la compañía Eli Lilly consiguió la aprobación de la Food and Drug Administration, o FDA, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, para la utilización de la insulina humana clonada y producida en Escherichia coli. Escherichia coli, la agendamos, es una de las bacterias más estudiadas en la historia de la microbiología. Es la que se utiliza para producir muchos de los productos biotecnológicos, ¿sí? Ha sido secuenciado todo su genoma, así que se conoce toda su capacidad, y tiene la ventaja de ser una bacteria que se reproduce muy rápido, por eso se la usa tanto. Bueno, a la insulina humana le siguieron los interferones, las hormonas de crecimiento humano y bovino, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y otros componentes. Bueno, hoy en día, en realidad, el conocimiento científico, junto con numerosas herramientas biotecnológicas, se ocupan de resolver distintas situaciones ambientales, del ámbito agropecuario, de la medicina. Y cuando hablamos de conocimiento científico, en realidad nos referimos a múltiples disciplinas como las que se van mostrando aquí: biología molecular, inmunología, etc. Cuando me refiero a herramientas biotecnológicas, estoy hablando de biosensores, de bioprocesos, de ingeniería de proteínas, ingeniería genética. Y fíjense que cuando nos concentramos en todas las posibilidades de acción de la biotecnología, encontramos en el campo de la medicina el diagnóstico, las vacunas, en el campo agropecuario la salud animal, la calidad de alimentos, en el ámbito ambiental la bioremediación, el monitoreo ambiental. Es decir, que la biotecnología en realidad está presente en múltiples áreas. Acá se muestran algunas áreas temáticas prioritarias, se ven algunos ejemplos. En cuanto a salud, decíamos vacunas, el desarrollo de vacunas por procedimientos que utilizan la ingeniería genética, o de reactivos de diagnóstico, hoy en día que estamos hablando y escuchando todo el tiempo de PCR, de test rápidos. En el área agrícola, diagnóstico de fitopatógenos, que son patógenos de plantas, en plantas de interés económico, desarrollo de agentes de control biológicos y planta, métodos de mejoramiento de especies a través de técnicas no convencionales, utilización de marcadores moleculares y muchas más. En el área pecuaria, en cuanto a la sanidad animal, el desarrollo de métodos para el diagnóstico de enfermedades animales, o la producción de nuevas vacunas. Y en cuanto a la producción animal, la manipulación y sexado de embriones, o la producción de hormonas para el mejoramiento de la producción animal. En cuanto a la producción de insumos industriales, el mejoramiento y control de calidad de las industrias de alimentos, de distintos derivados lácteos, vinos y cervezas, el tratamiento biológico de los efluentes. Bueno, o sea que las posibilidades de aplicación de la biotecnología son realmente numerosas. Entonces,
vamos a nuestro curso. ¿Cuáles son las etapas de un proceso biotecnológico? Primero, sí o sí, es necesario el conocimiento de los organismos. Luego, pensar en el desarrollo de los medios necesarios para cultivarlos. Estos se llaman medios de cultivo. Luego, se piensa en la ingeniería del proceso y una vez que obtenemos el producto, hay que ver cómo recuperarlo, cómo separarlo de esa mezcla que es el caldo de cultivo y cómo purificarlo hasta llevarlos a las especificaciones deseadas, ¿sí? Según el uso que se le vaya a dar. Entonces, a través de nuestro curso vamos a estudiar el desarrollo de microorganismos y del medio de cultivo. Fíjense en distintos temas: nutrición microbiana y factores ambientales, la célula procariota y eucariota, la genética microbiana, el crecimiento microbiano, el control de los microorganismos, las enzimas y el metabolismo microbiano. Posteriormente, en la segunda parte de la materia, vamos a pasar a lo que se llamaría ingeniería de proceso, y vamos a estudiar los procesos biotecnológicos, los sistemas de producción, los problemas de transferencia de materia, pero específicamente el de transferencia de oxígeno, que es tan importante, y cambio de escala. También la recuperación de productos o downstream processing. Y vamos a estudiar finalmente los procesos industriales. Bueno, como podrán ver, tenemos bastante para estudiar a lo largo del curso y vamos a considerar entonces que la materia está dividida en dos grandes partes. La primera, que sería algo así como una microbiología general, y sobre todo vamos a seguir un libro que se llama, cuyo autor es Brock, se llama Brock, Biología de los Microorganismos, y en la segunda parte, que es más ingenieril, más de microbiología industrial, vamos a tocar diferentes autores. Ahí ya va a ser difícil seguir un único libro. Bueno, espero que esta clase no les haya parecido muy aburrida. Es la primera clase que hago grabada, así que vamos a ver cómo les resulta. Escúchenla y vamos a continuar con la segunda parte en otra clase, en otra oportunidad. Uy, perdón.